Buenos días, estamos de nuevo con Alejandro Gómez, nuestro historiador preferido, el mejor del mundo. Hola Ale, ¿cómo va? Hola, buen día. Ya de entrada te corrijo, no soy el mejor del mundo, seré el segundo o el tercero mejor del mundo, Bueno, digamos. estamos en este ciclo que con Ale dimos en llamar Argentina un work in progress, es pensando y estudiando y analizando la etapa constitutiva de nuestro jovencísimo país, un país de 2 siglos, que fue una etapa movida, ¿no? Complicada. Terminamos el primer episodio con el fusilamiento de Dorrego y hablando de que el país es un polvorín, están todos peleados con todos, es una situación muy cruenta, de muchas luchas intestinas, y en ese contexto surge un personaje que, bueno, que formó después gran parte de las disputas, incluso actuales, respecto de nuestra historia, que es Juan Manuel de Rosas. Sobre la necesidad en ese contexto o no de Rosas, te pregunto, Ale, buenos días. Ahí. Bueno, mira, mientras hacías la presentación, y más allá de bromas aparte, yo no sé si en la historia nosotros podemos decir, bueno, era necesario que existiera tal personaje para que pasara tal cosa y luego tal otra, ¿sí? Lo que sabemos sí es lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que, para poner números redondos, entre 1830 y 1850 es la época de Rosas, así como la década del 20 era la época de Rivadavia, la, la, la etapa que le sigue es la del predominio de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un hombre clave en la historia argentina y que ha sido tratado de manera muy benevolente, sobre todo por el revisionismo, y quizás demasiado crítica por parte del liberalismo, ¿no? Por esta cuestión que tenemos nosotros, ¿viste? De que sos de un grupo o sos del otro. Eh, Inclusive yo sé que a vos no te gusta mucho hablar del contexto porque estos videos pretenden durar el tiempo, pero justo hoy o ayer vi que en Santa Cruz se ha quitado una estatua de roca, tema de que hemos hablado y vamos a volver a hablar, ¿no? Eh, y lo que está atrás de eso es, primero, un anacronismo total, ¿no? De ubicar a personajes de hace 150 años en los valores del presente. Y segundo, esta idea, ¿no? De todo está bien o todo está mal, según quien lo haga y según quien lo mire. Y el caso de Rosas es peculiar porque, digamos, él llega en un momento, como vos mencionabas, que la Argentina estaba convulsionada. O sea, ya habían pasado 20 años de la Revolución de Mayo y todavía no teníamos una constitución, no teníamos delimitado el territorio nacional como lo tenemos hoy, que precisamente es lo que hace Roca. No teníamos leyes que fueran seguidas por todos de la misma forma, y además un clima de extrema violencia que de alguna manera estalla con el fusilamiento de Dorrego. Habíamos quedado que Dorrego era gobernador de la provincia de Buenos Aires a la salida al terminar la guerra con Brasil. Rivadavia deja la presidencia, las provincias desconocen esa constitución de 1826 y estamos otra vez en la organización, otra vez tratando de unirnos. Y Dorrego, que fue el que tuvo que firmar el Tratado de Paz de la guerra, es convocado por Lavalle, quien había estado en la guerra, y influenciado por los unitarios, decide fusilar a Dorrego. Eso desata una violencia mucho más marcada, una violencia interna, y que va a seguir durante muchas décadas, con mayor o menor medida. Entonces, Rosas, que durante la década del 20 es un hombre de la política, pero que está detrás de escena, no ocupa cargos oficiales, pero sí es un hombre muy importante por su riqueza, por la capacidad que tiene de mover peones, por la capacidad económica que tiene, es uno de los más importantes estancieros y saladeristas del país, y sobre todo un hombre de Buenos Aires. Entonces Rosas asume a finales del año 29 la gobernación de Buenos Aires y asume con las facultades extraordinarias. Él dice, bueno, yo me hago cargo, pero sí me dan, además de la gobernación, potestades judiciales, ¿sí? Entonces, si hubiera
asunto en el que yo quiero intervenir judicialmente, lo puedo hacer. La legislatura aprueba esto y ahí viene el primer periodo de Rosas, que es hasta diciembre del año 32, momento en el que le tienen que renovar estas facultades extraordinarias. La legislatura dice que no corresponde, porque dentro del propio Partido Federal había ahí una división entre dogmáticos y doctrinarios, y entonces finalmente Rosas dice, bueno, si no me renuevan estas facultades, yo no tomo de nuevo la gobernación, y se retira, ¿no? Y viene un periodo de gran inestabilidad. Él además aprovecha la oportunidad para hacer una campaña en el sur de la provincia de Buenos Aires para terminar con el problema del indio que sigue estando presente. Porque, que entre como otras ya cosas, hemos también... comentado otras veces, es la primera, digamos, campaña al desierto que quienes hostigan a Roca olvidan que la primera, mucho más cruenta, la hizo Rosas. La hizo Rosas. Justificadamente, por otra parte, digamos, era un azote, el del Malón, terrible, que estamos hablando de robo de mujeres, de robo de ganado, de secuestro, de muerte, o sea, estaba muy justificado y iba contra los negocios de Rosas, ¿no? Iba contra su negocio. Él llega hasta el Río Negro, pero el problema de aquellas campañas es que si vos luego no poblás, al poco tiempo los indios vuelven, ¿no? Por las suyas. Ya habíamos visto que en la época de Rivadavia, el gobernador Martín Rodríguez también pasó casi toda su gobernación en la frontera sur de la provincia, tratando de consolidar la presencia argentina. Entonces, Rosas se va a dedicar a la campaña y va a dejar a su mujer, Encarnación Escurra, viendo qué pasaba en la política. No aparece ningún personaje fuerte en ese momento. Van a haber tres gobernadores, ¿no? Balcarce, Viamonte y Massa, un año cada uno casi, ¿no? Y sigue la inestabilidad. Y además el tema de que en esos años, y no nos vamos a meter a fondo con esto, surge la Liga Unitaria o la Liga del Interior, liderada por José María Paz, y una respuesta a eso va a ser el Pacto Federal de las provincias del litoral con Buenos Aires. Corrientes tarda más en unirse, pero entonces están bien claramente demarcados los bandos, ¿no? Los unitarios, los federales. Y el enfrentamiento va a ser más grave, ¿no? Va a haber otro asesinato que desata el regreso de Rosas, que es el de Facundo Quiroga, ¿no? Cuando Quiroga es asesinado a comienzo del año 35, otra vez el país vuelve a estar en caos, porque el punto ahí era que no había una autoridad central fuerte, ¿no? Que tomara decisiones, que pudiera imponer su voluntad. Entonces lo vuelven a buscar a Rosas, que era el único que de alguna manera podía restaurar el orden o las leyes, por eso así se lo conoce. Y él acepta volver con una nueva condición, que es que me otorguen la suma del poder público. Entonces ahí hay una diferencia. De lo que se habían quedado cortos la vez pasada, pide Claro, él más. dice, bueno, está bien, yo vuelvo, pero esta vez soy gobernador, poder ejecutivo, puedo hacer leyes, poder legislativo, puedo juzgar en determinadas cuestiones, poder judicial. La suma del poder público. Esto es importante porque luego cuando se redacte la Constitución Nacional hay un artículo específicamente que dice que serán juzgados como traidores a la patria todos aquellos que otorguen facultades extraordinarias o suma del poder público. No importa la circunstancia. Es por eso que estos decretos de necesidad y urgencia con los que se viene gobernando la Argentina desde hace 20 años o más, son inconstitucionales, porque le están dando facultades legislativas al Poder Ejecutivo con la excusa de la urgencia. Y por eso la urgencia nunca se termina en la Argentina, porque no es del interés de ningún presidente que termine la urgencia. Exactamente. Pero volvemos a 1835, ahí empieza el segundo mandato de Rosas, que termina el 3 de febrero de 1852, esa fecha sí la sabemos todos, porque es la batalla de Caseros, y cuando cae Rosas. Pero entonces, en este periodo, siempre yo hago la siguiente aclaración. Rosas,
por una serie de acuerdos, va a ser reconocido como representante de las relaciones exteriores de la provincia de Buenos Aires y del resto de la Confederación. Esto lo que hace que muchos confundan a Rosas con un presidente o algo por el estilo, ¿sí? El tema era que si nosotros nos manifestamos independientes, independencia que solo había reconocido Gran Bretaña por el Acuerdo de Rivadavia, y luego no tenemos un presidente, una constitución, o hacia afuera Catamarca manda un ministro, Tucumán manda otro, Córdoba, ¿viste? Esto podría abrir la puerta a España o a alguna otra potencia europea y decir, bueno, conquistemos este territorio, ¿no? Entonces, esto es lo que se acuerda. Rosas como representante de las relaciones exteriores. Ahora, hacia adentro del país, la provincia era como un país independiente, porque tenía sus propias leyes, sus propios gobernadores. Muchas veces había lo que se llaman aduanas interiores. Cuando vos pasabas de una provincia a otra, tenías que pagar impuestos, porque aparte era la forma de recaudar. Por eso también la Constitución dice, no van a haber más aduanas interiores o no se van a cobrar derechos de tránsito entre provincias o derechos de navegación, etc. ¿Sí? Todo eso se explica por este periodo. Ahora bien, hacia adentro de la provincia, Rosas tiene que imponer el orden, y el orden lo va a imponer de alguna manera con el terror, ¿no? La mazorca, el control de la libertad de expresión. Para hablar bien de Rosas en una, después esto va a quedar en los anales, voy a hablar bien de Rosas, la suma del poder, sus deseos de suma de poder público son plebiscitados. O sea, lo que vos decías, para ponernos en ese contexto, estaba muy legitimado y no había otro personaje que tuviera ese nivel de legitimación. Él toma la precaución cuando la legislatura de Buenos Aires le otorga la suma del poder público, dice, pero quiero algo más. Hagan un plebiscito, porque no quiero que mañana venga alguien y diga que yo tal cosa. Digamos, de todos estos personajes que a veces nos caen más simpáticos o menos simpáticos, como, no sé, te puede ser Rosas, Perón, Eva Perón, Cristina Kirchner, el que vos ponés que quiera. Ninguno de ellos es tonto y toman sus precauciones. Pueden tener un grado de perversidad mayor o menor, según nuestro gusto, ¿no? Siempre así. Entonces él, a este plebiscito, yo ayer estaba leyendo un texto de Floria y García Belsunce, una historia argentina que es a veces están 2 tomos, a veces están 1, que son como unas 1000 páginas. Te voy a pasar luego para mostrarlo. Que es muy recomendable para aquellos que les interesa la historia política argentina. Es un manual, pero bien hecho. No encontré el dato ese, pero lo tenía de otro libro, que, perdón, pero no me acuerdo a esta altura de la vida, hace muchos años, que más o menos el plebiscito dio 9.405 a favor, 4 en contra. ¿Sí? Más o menos. Estuvo peleado. También en la legislatura hubo 4 legisladores que votaron en contra de otorgarle las facultades extraordinarias. Esto es interesante mencionarlo por lo siguiente. Primero, que todo el mundo estaba de acuerdo. Porque cuando hay un momento de gran incertidumbre, de falta de orden, de violencia, porque fíjate que no se estaban matando gente común, asesinato, robo, etcétera, sino se mataban a gobernadores o políticos de primera línea, eran magnicidios. Magnicidios, exactamente. Digamos, no eran pequeñas cosas. Entonces, seguramente aquellos que votaban en contra eran personas de muchísima relevancia, porque podían tener la espalda como para decir, yo me opongo a esto, ¿viste? Porque aparte era el voto cantado, no era que era un voto secreto y tal. Bueno, entonces, él tiene el aval para eso. E inclusive, y yendo más adelante, el propio Alberdi, años después, cuando escribe, rescata el orden rosista, porque una de las características claves para una sociedad libre es que haya orden y que haya autoridad, ¿no? Este es un tema que muchas veces algunos liberales no coinciden, pero Alberdi rescata de la figura de Rosas y de esa época de Rosas el orden, obviamente no los excesos.
que vinieron luego. Entonces, claro que todo tenía que ser rosismo puro, ¿no? Y vienen esos famosos lemas: viva la Santa Federación, mueran los salvajes y asquerosos unitarios. Ojo que si no estabas de acuerdo, te mataban, ¿sí? No era tan idílico eso, viste, de la Federación, de Rosas luchando contra Francia, que también sufre estos bloqueos, primero el francés, después el anglo-francés, pero el resultado de eso es una grave crisis económica, porque lo que te hacían los países, como habían hecho los brasileros en la guerra del Brasil, te bloqueaban el puerto, la entrada del puerto, y te estrangulaban la economía. Y después de estar encaprichado 2 años, 3 años, terminaba aceptando, ¿viste? Porque esa es otra parte del relato. Es decir, bueno, ¿y qué pasó después de los bloqueos, de esa lucha heroica contra el imperialismo? Aceptaba lo que le habían dicho los muchachos, ¿viste? Entonces me hiciste perder 5 años por un capricho, por lo que sea, porque además, y este es el tema fundamental, me parece a mí, Rosas luchaba por los intereses de la gente de Buenos Aires, porque él era un ganadero de Buenos Aires, y ese era su interés a defender. Las provincias eran secundarias. Y acá viene otro tema clave. Él estuvo 17 años siendo gobernador de la provincia, en el segundo mandato. Nunca en esos años se sancionó la Constitución ni se convocó un Congreso Constituyente. Lo que él decía era: cuando las provincias estén en condiciones de organizarse por sí mismas y sostenerse por sí mismas, ahí tiene sentido convocar un Congreso. Claro, la trampa de eso era que si vos tenés la aduana y tenés el puerto de Buenos Aires, que es donde entra el 90% de los recursos, eso nunca iba a pasar. Claro. Entonces, eso lo explica él en una carta que le manda a Quiroga, que Quiroga la tiene en su vestimenta cuando es asesinado, que se llama la Carta de la Hacienda de Figueroa, donde, entre otras cosas, él da esta aclaración. Es una estrategia extraordinaria, porque está diciendo: mira, hasta ahora no funcionó porque Buenos Aires, como es el más poderoso, impone las condiciones. Cuando ustedes se puedan mantener por sí mismos, entonces vamos a estar en plano de igualdad. Claro, eso no iba a suceder hasta que la aduana no se nacionalice. Pues si la aduana se nacionaliza o la ciudad de Buenos Aires se federaliza, la provincia de la cual es representante él iba a perder lo más importante de todo, ¿no? El quite de fondo que le hizo Alberto Fernández a Larreta iba a parecer un poroto, ¿viste? Un vuelto. Porque claro, se iba todo. Esa es la lucha de Buenos Aires. El propio Rivadavia, cuando quiso federalizarla, dijimos, tuvo la oposición de Buenos Aires. Este es otro tema de la historia, que más adelante volvemos en otro video, pero esta idea de que Buenos Aires, los porteños, no. La provincia de Buenos Aires nunca quiso dejar la ciudad de Buenos Aires. Una vez que la ciudad de Buenos Aires deja de pertenecer a la provincia en 1880, ya no son los porteños los que mandan, sino que son los representantes de toda la nación los que mandan. Y fíjate, bueno, cuántos presidentes hubo nacidos en la ciudad de Buenos Aires y cuántos hubo nacidos en otras provincias. Exacto. Y no hay que confundir la provincia con la ciudad. Bueno, Rosas mantuvo esta situación eternamente, y entre otras cosas sugieren ahí Enrique Barba en ese libro de cartas, etcétera, que no es porque tuviera miedo de no ser elegido presidente, pues seguro iba a ser elegido presidente. El tema es que era muy probable que no hubiera una reelección interminable, y segundo, que no iba a poder tener esa suma del poder público. Entonces él la pateaba. Claro, ahí en esa, digamos, en el origen de sus controversias internas también tienen que ver con la oposición que surge en lo que se llamó la generación del 37 respecto de esa suma del poder público y de un grupo de personas bastante heterogéneo. No es que estaban todos, no era un gran complot, sino un grupo de personas con un ideario distinto, que empiezan a hacer muchísima presión cultural, presión política, no tanto presión en la calle, no creo que tuvieran tanto poder.
Hay dos cuestiones a tener presente. La primera es que estos muchachos, estos jóvenes, son la mayoría nacidos a partir de 1810. O sea, son hijos de los que hicieron la Revolución de Mayo. Por eso muchas veces ellos mismos se llaman hijos de Mayo, ¿sí? O la Asociación de Mayo y tal, luego. Pero, ¿cuál es el punto? Son jóvenes que tienen 20 años y lo único que vieron en su vida es un país, entre comillas, independiente, porque se están matando entre ellos, Claro, entre sí, unitarios, sí. están hartos de unitarios y federales. No sé, mientras te lo iba diciendo, se me ocurre pensar en chicos que ahora tienen 20 años o 25 años. Lo único que vieron es un país plagado de inflación, de populismo, etcétera, Decadencia. Los que de están, los radicalismo. jóvenes que están ahora son hijos del 2001. Poquito más, Bueno, poquito menos, ¿viste? hijos de la decadencia más terrible. Y cansados, ¿viste? Entonces, estos empiezan a. Y ya aparte que son gente que van a una universidad de Buenos Aires o están en Chuquisaca o están estudiando, no sé, en alguno que pueda viajar a Europa y ven que el mundo está cambiando y ven que hay nuevas ideas, ¿sí? Entonces, no quieren ni este federalismo salvaje, por decirlo de alguna manera, ni el unitarismo salvaje, ¿viste? Porque los unitarios también matan gente y, digamos, el primero es Rego, ¿no? Porque después están otras, ¿no? Después están los otros que dicen, bueno, Rosas era un salvaje, bueno, pero antes de Rosas hubo alguien que mató a otra persona o se mataban entre ellos, etcétera, ¿no? Y otro tema, mucho más complejo, y no vamos a hablar, pero lo dejo abierto, es esto de identificar el federalismo con las provincias y el unitarismo con Buenos Aires. Y no es así. Eso es una simplificación escolar que no sé en qué momento Claro, queda como plasmada y los niños son educados así. porque unitarios había en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, bueno, en todas las provincias. Y había federales. No era una cuestión regional, sino una visión. Y, y otra cosa asociada con esto, no es que un sistema es más democrático que otro. No es Claro. que, viste, si sos federal sos democrático y si sos unitario sos autoritario o centralista. ¿Sos centralista o sos descentralista, por decirlo de alguna manera? Pero tiene que ver con, no sé, Uruguay es unitario, Chile es unitario, Francia es unitario. No tiene, Brasil y México son federales, por decir. No tiene que ver con que uno es mejor u otro es peor o que hay más libertades o menos libertades. Cerrando este paréntesis y volviendo a Bueno, la pero es bueno, generación. perdón, porque es bueno por lo menos dejar claro, y en algún momento podemos volver sobre eso, la desmitificación geográfica de la disputa unitarios y federales. Es importante porque no se dice habitualmente. Bueno, y además, y hablando de Rosas, cuando vos, otra de las paradojas de la Argentina, cuando vos, bueno, cuando se habla de Rosas se habla del caudillo federal, y él además hizo toda su campaña, su propaganda a través del federalismo, pero su gobierno es unitario, ¿sí? Como sigue siendo hoy en la Argentina. No importa quién esté en la casa de gobierno, no importa lo que diga la Constitución, la Argentina es un país unitario. El gobierno nacional distribuye fondos Exacto. según su conveniencia política. No hay autonomía de las provincias, porque no tienen manera de recaudar. En este sentido seguimos igual, nada más que antes era Buenos Aires y el puerto, y hoy es el gobierno nacional a través de los impuestos. El gobierno decide a discreción a quién le da más, a quién le da menos, y eventualmente aparece un gobierno que trata de disipar esa discrecionalidad centralista, viene el otro y Claro. vuelve para Y vuelve atrás, para atrás. ¿no? Que es lo que acaba de pasar. Dice, vos querés ser más o menos independiente, ustedes votan en contra mío, bueno, les saco todos estos fondos. Y chao, a ver si los puedo disciplinar. Bueno, y Rosas hacía eso y apoyaba a los caudillos federales de las provincias a través de dinero que enviaba a sus partidarios en distintas partes del país. Otro breve paréntesis, que vamos a volver, supongo yo, el próximo video. Lo mismo hacía Roca y lo mismo hacía Juárez Elman.
atenti con esto, porque hay gente que no le gusta escuchar esas cosas. Bueno, no lo vea el video de la semana que viene, pero Salte uno. El sistema de banco garantido de Miguel Juárez Selman, que termina en la Revolución del 90, en la supercrisis económica, era parte de eso, porque en el fondo, volvemos siempre a lo mismo, son políticos, ¿viste? Los tipos son políticos, y el político quiere ejercer el poder, tiene esa vocación. El político quiere ejercer el poder y conservarlo. Nunca hay que olvidarse de eso. Ganarlo y conservarlo. Es la naturaleza de las cosas y si no se entiende eso, no se entiende lo que es la política. Tal cual. Y yo siempre remito a leer a Maquiavelo, El Príncipe, que pobre, viste, queda él como, viste, quedó esto de maquiavélico. Yo siempre pregunto en las clases, si yo te digo maquiavélico, ¿vos qué pensás? ¿Qué bueno o qué malo? Qué malo, claro. Pobre, el tipo que hizo, describir cómo son las cosas, ¿viste? Es como Newton describió la ley de gravedad. Y él la describió, digo, esto funciona así, no es que no es que la inventó, sino que describió. Y Maquiavelo describió cómo es el manejo del poder, ¿sí? Y vos lo lees, yo lo mando a leer, vos lo lees y dice, ¿de quién está hablando? Yo según la época que enseñaba, hablaba de Menem, no, hablaba de Néstor, no, hablaba de la Rúa, no sé si era maquiavélico, pobre, pero habla de Cristina, ¿viste? Es cómo funciona el poder. Es cómo funciona. Por eso los que no somos tan adeptos a la idea de un Estado muy grande, muy poderoso, siempre hablamos del contrapeso. No hay ninguna posibilidad de que el poder no se quiera expandir y por eso hay que garantizar siempre el contrapeso. Vuelvo, ya que estamos hablando de esto, para no irnos a la generación del 37, este grupo de gente. ¿Cuánto poder, cuánta política podían hacer? Poder poco, en el sentido fáctico. Ahora, lo que hacían estos muchachos era plantear cosas, plantear ideas, plantear alternativas. Eran muy críticos de todo lo que había pasado en la década anterior con los rivadavianos y lo que estaba pasando con Rosas. Claro, ese es el problema de todos los gobiernos también, ¿no? Que cuando empiezan las críticas molestan, cuando empiezan a marcarte, esto no es así, esto no se puede hacer, etcétera. Ellos, como había una ley de imprenta, como había censura, ¿no? Yo siempre recomiendo, más allá del caso puntual a los jóvenes, al que sea, ver la película Camila, que te muestra un poco la época de cómo pasaba, de qué pasaba cuando un tipo vendía un libro que estaba prohibido, cómo terminaba, ¿sí? Más allá de la historia, que es interesante, etcétera, y que si nos da tiempo hacemos una breve referencia, pero entonces, claro, como no se podía hablar de política, salvo que fuera a favor del restaurador, entonces se armaban las sociedades literarias. Entonces ellos escribían novelas, cuentos, etcétera, figurados, que la ficción es la forma de escribir política en los países autoritarios. Bueno, y eso funcionó un tiempo, porque como hemos dicho, Rosa no era ningún tonto. Cuando empieza a ver qué están escribiendo, esto no están haciendo literatura, esto no están reuniéndose a discutir las cuestiones. Y entonces empiezan a exiliarse, ¿no? Estamos hablando de Alberdi, de Mitre, Sarmiento, de los Gutiérrez, Echeverría, Avellaneda, en fin. Todo ese grupo de jóvenes, ¿no? Que tenían inquietudes, que estaban cansados, muchos van al exilio en Uruguay, muchos van a Chile y otros se intercambian inclusive entre estos dos lugares y siguen su prédica desde ahí. Pero este es un punto interesante, es decir, cualquiera que pensara distinto o se decidiera a criticar al gobierno sabía que tenía consecuencias graves, ¿no? Podría ser empezaban con las advertencias, empezaban con los controles, con estos libros no se pueden vender, por eso se vendían por atrás, te cerraban el periódico que eventualmente podías tener, el panfleto, el pasquín, lo que sea, y terminaba, si tenías no tanta suerte en la cárcel, pero por lo general te podían matar. Y así, entonces, se van al exilio, y desde el exilio escriben, ¿no? Y ahí hay todo un tema que luego se asocia con el famoso bloqueo anglo-francés, la intervención política de Rosas
en Uruguay y de estos exiliados también haciendo política uruguaya en Uruguay, y esto trae un conflicto porque otro de los temas por los cuales él es reconocido, sobre todo por los nacionalistas, es esto, que él no reconoce la independencia de Uruguay ni de la de Paraguay, al menos de palabra, ¿no? Aunque por ahí he visto en un texto que no he podido chequear las fuentes, ¿no? Que en un determinado momento él trata de cancelar el empréstito Baring con los ingleses, cediendo la soberanía de las Malvinas. Como los ingleses dicen, ni loco, hacemos esto. Bueno, de hecho él fue uno de los que siguió pagando después de un plazo. Pero bueno, la cuestión es que durante todo este periodo, él sí logra establecer un orden, pero es un orden draconiano, ¿viste? Claro, se terminan los problemas internos porque o desaparecen los adversarios porque mueren, o porque se exilian, ¿sí? En 1840 ahí hay un intento de regreso, etcétera. Lavalle, Paz y compañía están siempre fogoneando, porque tampoco es que eran gente de ley, o sea, ahí están los hombres de acción, Lavalle, Paz, etcétera. Estos se organizaban y trataban de volver una y otra vez contra Rosas, etcétera. Y bueno, el poder que daba la economía de Buenos Aires siempre se terminó volcando de su lado. Y los exiliados entonces empiezan a pergeñar, empiezan a imaginar ya en 1840 en adelante, están escribiendo sobre la Argentina que tiene que venir. No son ellos los que van a dar el golpe, porque finalmente, primero, se produce un lógico desgaste, que es Rosas 17 años gobernando de esta manera. Y sobre todo las provincias. En Buenos Aires no tenía problema, porque los intereses de Buenos Aires los defendió extraordinariamente bien, ¿no? Y tenía además la Casa de Moneda, que en eso se había convertido el banco de la provincia, que luego Banco de Descuento, que luego Banco Nacional. En 1836 cierra y esas funciones las asume la Casa de Moneda. Como el papel moneda circulaba en Buenos Aires, él había dicho que iba a poner en orden las cuentas de la provincia. Él era un administrador, un empresario muy exitoso y muy austero y muy rígido. Lo hizo. Pero claro, te estallan tenés casi el puerto cerrado 5 años, no hay manera de resistir eso. Exactamente. Entonces, termina emitiendo 110 millones de pesos en los 10 primeros años, algo que él dijo que no iba a hacer. O sea, se pasan de 15 millones de pesos a 125 millones de pesos. Claro, el papel moneda seguía circulando en la provincia empieza a crecer, la economía empieza a crecer y más o menos eso funciona. Porque además está exportando cada vez mayores cantidades a Europa, sobre todo a Inglaterra. Por eso el acuerdo con Inglaterra de Rivadavia es tan importante y él nunca ni lo denuncia, ni lo deja de cumplir, ni nada, porque es por ahí donde van los negocios, ¿no? Entonces... Eso también para los anacronistas que hablan de entregador por el acuerdo de amistad de Rivadavia del capítulo anterior. De hecho, Rosas, cuando se tiene que exiliar, se va a vivir y muere en Inglaterra en 1877. Y sus intereses, él era saladerista, él vendía cueros, vendía carne salada. ¿A quién vendía? ¿A Inglaterra o a los mercados ingleses, ¿no? A los mercados esclavistas? El problema eran las provincias, porque ahí había otra cuestión, que siempre se la menciona como algo defendiendo la soberanía nacional, pero las provincias estaban hinchadas, y Uruguay y Paraguay también, y Brasil, que es, él en diciembre de 1835 sanciona una ley de aduana, que muchas veces se menciona como un ejemplo del proteccionismo, de las industrias locales, y todo ese, iba a decir ese verso, pero en realidad la palabra sería todo ese relato, ¿no? Más elegante. Ahora, el tema es el siguiente. En la Argentina había un problema,
Primero, que esa ley de aduana es de Buenos Aires, no es nacional, porque no existe la nación organizada jurídicamente. Entonces, todo lo que se cobraba caía en el puerto de Buenos Aires, otra vez. Punto. Segundo, las industrias artesanales de Córdoba, de Tucumán, de Salta, cuando producían sus bienes, los traían al mercado de Buenos Aires para venderlo en lugar de los ingleses. Cuando llegaba salía 20 veces más caro. Porque aunque fuera de la misma calidad, cosa que no eran. ¿Por qué? Porque el transporte era carísimo, venían en carretas, no había ferrocarril. Entonces, la defensa, el proteccionismo que tenían las provincias era el costo del transporte. En realidad no importaba, porque si venían los productos de Inglaterra, cuando llegaban a Jujuy eran carísimos por ese costo. Entonces, esta ley de aduana no hizo nada de eso, nada más que declamar. Pero entre otras cosas importantes, en medio de todo esto, lo que Rosas decía, señalando el tema de la soberanía, es que no vamos a permitir barcos extranjeros navegar nuestros ríos interiores en defensa de la soberanía. Entonces yo te cierro la entrada al río Paraná y los barcos extranjeros tenían que hacer aduana en el puerto de Buenos Aires, no en el puerto de Entre Ríos o en el de Santa Fe o en el de Rosario, y ni quedar Paraguay cuando quería exportar a Europa. Tenía que navegar el Paraná. Si este tipo te lo cerraba, te complicaba. Exacto. O Brasil, la zona del Mato Grosso, ¿cómo se llegaba ahí? Por el río Paraná. Entonces, y lo mismo Uruguay. Entonces, ¿qué pasaba? Él no abría la navegación de los ríos, con la excusa perfecta de la soberanía. Entonces, llegado el momento, las provincias, y sobre todo alguien que primero estuvo de su lado y luego se cambia, porque ve que Rosas nunca ve el momento de abrir el juego, es Urquiza. Y hace el ejército grande con Brasil, con los exiliados de Uruguay, etcétera. Y entonces, y además de todo ese desgaste que acabo de decir, mucho tiempo, finalmente Rosas va a ser derrotado en la batalla de Caseros de 1852. ¿Sí? Y ahí se termina el periodo rosista. Él se tiene que escapar porque sabe que va a ser juzgado y condenado como traidor a la patria, etcétera. Por eso ahí viene el tema del tirano prófugo luego. ¿Sí? Y Ahí bueno, él se va y no vuelve más. Ahí hay algo interesante, porque vos fuiste describiendo relaciones normales, esperables en una puja de poderes entre hacendados y su ubicación geográfica, y de qué manera uno perjudicaba o podía perjudicar a otro, y esa relación de tensiones. Es que Rosas era un hombre de Buenos Aires, como hemos dicho acá, lo fueron a buscar y él puso las condiciones y se las dieron. No se la hubieran dado y no hubiéramos tenido un Rosas, ¿no? Pasa casi siempre. Segundo, no era un corrupto, no era un tipo que... El tipo tenía muchísima riqueza antes de llegar y podría haber seguido teniéndola, estuviera quien estuviera en el poder, porque de hecho en la práctica él movilizaba más gente que el propio gobernador de Buenos Aires, ¿no? Y el otro tema que es interesante, así como vemos ahora que se bajan estatuas de unos y de otros, vos fíjate que Rosas, sus restos, recién pueden volver al país en 1991, si no me equivoco, sé que estaba Menem como presidente, porque fue un tema luego que los argentinos X, antirrosistas, no podían superar, que era que volvieran los restos de alguien que había muerto, ¿no? Es decir, e insisto con esta cuestión, está mal si lo hace un menemista, un kirchnerista, un macrista o un liberal, ¿viste? Decir, mirá, la familia lo quiere repatriar, si es que lo quiere repatriar, o sea, y la Argentina estuvo, y Rosas, cuando se lo mencionaba, así como hoy está ausente de los libros de historia Alberdi, Y o Roca. Sarmiento, o Roca, durante mucho tiempo estaba ausente de Rosas,
y si no estaba ausente se lo trataba de manera totalmente desproporcionada. Porque por eso digo, no es que no estamos acá haciendo una valoración positiva del poder público o las persecuciones, etcétera. Pero exactamente lo mismo hacían los unitarios con los federales. Y entonces hay que ponerse en la época. Vos hablabas ahí de la patria. Bueno, la patria, como nosotros decimos acá en el título de estas charlas, es un trabajo en progreso. Se va formando. El error es pensar que el 25 de mayo de 1810 nació la patria. Y bueno. ¿Viste? Eso es lo fácil. Es, bueno, ¿y dónde estaba? No, nació. ¿Viste? Y no es así. Llegamos a la famosa batalla de Caseros, como bien decías, una relación que en un principio tenía un color y después, producto del desgaste, de las tensiones, de los intereses económicos y de las presiones políticas, se enfrentan, ¿no? Urquiza y Rosas. Llegamos hasta Caseros. Urquiza es clave en todo lo que va a venir por diversos motivos. Primero, que si él no se hubiera dado vuelta o se hubiera cambiado de opinión, porque otra vez, él está defendiendo los intereses de su provincia. Urquiza era el Rosas de Entre Ríos, ¿no? Hombre poderoso como pocos, también empresario, estanciero, en fin. Entonces, él ve que esto no da para más. Se encarga de organizar este ejército grande y se enfrenta a Rosas, que es derrotado en Caseros. Rosas se va y ya no va a volver nunca más, se va al exilio. Y muere como tanto, y es realmente paradigmático de nuestra historia, ¿no? Muere como tantos hombres fuertes, próceres. Reclamando que le paguen, que le manden dinero, con peleas judiciales por todo lo que les expropiaron, porque vos fíjate que para los que conocen Buenos Aires, todo lo que es Palermo, los bosques de Palermo, hasta el Estadio de River, Núñez, toda esa parte, el aeroparque, el campo de polo, el Rosedal, todo eso era estancia de Rosas. Y ahí hasta hace no mucho se descubrió parte del caserón que tenía. Exacto, sí. En ese lugar. Entonces, una de las primeras cosas que hacen es expropiarle todo, ¿no? ¿Qué nombre se le puso a ese terreno, a ese parque? El Parque 3 de Febrero se llama. Nosotros llamamos los bosques de Palermo, tal, pero se llama Parque 3 de Febrero. ¿Sí? Es decir, y de hecho, a mí siempre me gusta ver el tema de la actualidad y tal. Viste que hoy me desayuné con que había una frase de Borges en el Centro Cultural Kirchner y la sacaron, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo hacen todos. O sea, ¿quién sacó el nombre o sea, quién puso 3 de febrero? El día que lo derrotaron, le pusieron a todo el territorio que le expropiaron. Los liberales que ganaron después. Es decir, este manejo de la política y de la política y de la historia. De la revancha. La política esto de la revancha. Lo hacen todos. Algunos lo hacen más civilizadamente, otros menos civilizadamente. Entonces, se abre un problema muy serio con la caída de Rosas. Primero el temor a la anarquía de nuevo, porque está bien, se fue el tipo que ponía orden y entonces ahora viene la casa de brujas, Ahí lo que sucedió fue algo, que muchos rosistas muy hábiles enseguida se reconvirtieron, ¿no? Y se pusieron del lado de era gente de Buenos Aires, no eran más que rosistas, eran defensores de los intereses de Buenos Aires. Entonces se ubicaron rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente de Buenos Aires ve que el hombre fuerte es Urquiza. O sea, ¿quién tiene el poder de las armas? Urquiza. Entonces los tipos empiezan a pensar, nosotros hicimos todo esto y ahora tenemos algo peor. Claro. En lugar de tener a Rosas, que es de Buenos Aires, tenemos Urquiza, que es de Entre Ríos. Y ahí viene el problema de Buenos Aires con la sucesión, ¿no?
primero se firma el acuerdo de lo que se llaman los protocolos de Palermo, creo que es en marzo del 52, donde se le otorga el manejo de las relaciones exteriores a Urquiza. Porque otra vez estamos con este tema. Bueno, y ahora que no está Rosas, ¿quién maneja esto? Bueno, Urquiza. Y después viene el acuerdo clave, fundamental, que vos señalaste, el acuerdo de San Nicolás. Se reúnen en la ciudad de San Nicolás, más cerca de Santa Fe que de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario que de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se marcan 3 o 4 puntos importantes. Vamos a ver si me los acuerdo todos, ¿no? Uno es convocar a un congreso constituyente. Dice, bueno, tenemos que hacer la famosa constitución. De una vez por todas. De una vez por todas, ¿no? Y ahí te hago un paréntesis. ¿Cuánto hacía que venía Alberdi pensando esa constitución? Ya desde que vos lo dijiste. Pensando... La tenía, sí. Él la tenía cocinada, más o menos en su mente, ya había escrito en la década del 40, venía pensando. Por eso cuando él ve que se firma el acuerdo y a los 3 meses tenía las bases y punto de partida. O sea, que si vos rastreás para atrás, ya lo venía analizando. O sea, el libro lo sacó así, ¿viste? Se lo tiró por la cabeza a los diputados constituyentes. Después volvemos, supongo que en la próxima charla sobre eso. Entonces, se convoca a un congreso constituyente. Este es el punto, quizás el más favorable o positivo del acuerdo de San Nicolás. Dicen, bueno, nos vamos a reunir. Ahora, hay puntos controversiales, sobre todo para Buenos Aires, no para el resto, ¿no? Se dice que provisionalmente el presidente provisional, el jefe político de la Argentina va a ser Urquiza, hasta que se sancione la Constitución. Eso ya no cae bien. Segundo, se dice que el jefe del ejército va a ser Urquiza. Tampoco gusta eso. Tercero, señala que la futura capital de la nación va a ser la ciudad de Buenos Aires. Menos. Y cuarto, y no sé si me estoy olvidando de alguno más, bueno, habríamos hablado del Congreso. Y cuarto, se establece de qué manera se van a elegir los representantes para el Congreso constituyente. Y esto trae serios problemas, porque Buenos Aires tradicionalmente cada provincia tenía su forma de elegir, pero Buenos Aires, bueno, yo elijo 40. Y el acuerdo decía, no, mira, con esta ley vos vas a poder mandar 20. Y Buenos Aires dice, si mandamos 20 estamos al horno, porque los otros tienen 50. Y fuimos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a sancionar una constitución que va a ser contraria a nuestros intereses, porque lo que iba a salir de ahí sí o sí era la nacionalización de la aduana y del puerto. Y entonces el 90% de los recursos se iban a ir. Y encima teníamos este problema de Urquiza, bla, bla, bla. Bueno, se hizo el acuerdo de San Nicolás, se firmó el acuerdo, porque otra vez, Rosas es derrotado, pero Buenos Aires también es derrotado de la mano de Rosas. Claro, este es el tema. Claro, exactamente. Y una estructura en la cual iban a perder la caja y la hegemonía. La caja, la hegemonía, muchos se planteaban, y con lógica, es decir, bueno, pero si Urquiza hasta hace 3 días estaba mano a mano con Rosas, y en la provincia que él gobierna como Rosas, porque es un caudillo. Lo extraordinario de Urquiza es que acepta que hay que cambiar, ¿no? Acepta el cambio este. Entonces, se firma el acuerdo de San Nicolás. Y ahí, cuando llegan las noticias de Buenos Aires, en junio de 1852, creo que se conocen como la jornada del 5 y 6 de junio, se discute, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Estaban los que decían, bueno, rompemos, no aceptamos este acuerdo, o lo aceptamos. Bueno, Urquiza, mientras tanto, era gobernador de Buenos Aires. Entonces, en un momento, en agosto, se va a la provincia porque también tenía problemas en la provincia, porque también hay caudillos tratando de quitarle el poder, etc. Estas cosas, cuando vos abrís carpetas, adentro hay otra carpeta, adentro hay otra carpeta, adentro hay otra.
Y el problema es, yo desconozco totalmente lo que pasaba en Entre Ríos, en Mendoza, en Córdoba, porque, viste, es un mundo que no se termina nunca, eso hay especialistas. Pero la cuestión es que cuando Urquiza va a su provincia para resolver el problema, pues se le estaban amotinando los políticos opositores por estos manejos muy parecidos a los de Rosas, cuando quiere volver, Buenos Aires se levanta en armas. Entonces ahí se produce lo que se conoce como la revolución del 11 de septiembre. Ese es el 11 de septiembre, que da nombre a distintos lugares, la Plaza 11 y 11 y tal. ¿Viste? Después viene que justo Sarmiento muere un 11 de septiembre y viene el Día del Maestro y toda la historia. Bueno, ni hablar las Torres Gemelas en 11 de septiembre, es otra historia. Es una fecha Ahora, condenada. Es una fecha especial. ¿Qué pasa? Quiere volver Urquiza a tomar el control en Buenos Aires y se enfrenta con los autonomistas de Buenos Aires, los separatistas, y Buenos Aires le impide el regreso, tiene mucho más recursos, etcétera, y se separa Buenos Aires de la Confederación. Esa es la revolución del 11 de septiembre. Entonces, desde el 11 de septiembre de 1852 hasta Pavón, la batalla de Pavón en 1861, Buenos Aires es un país aparte. Va a sancionar su constitución, va a tener su gobernador, va a tener su representación diplomática en el exterior y sobre todo va a tener la aduana y su puerto. Vos sabés que en un determinado momento, allá por 1855, Rosas manda a bloquear el puerto y tal, y Buenos Aires se compra la flota, le paga lo que le debía Urquiza a los bloqueadores y se terminó el bloqueo, se compró el bloqueo. Es decir, esa es la diferencia. No lo dijimos nosotros, pero Buenos Aires sola recaudaba más que todas las provincias juntas por 3 o por 4. O sea, no había proporcionalidad. Por eso ahí había que llegar a un acuerdo. Y por eso ese acuerdo se demora tanto. Primero se trata de hacer por la fuerza y luego dialogando. Pero finalmente predomina la fuerza más que el diálogo. Como siempre. Entonces, acá, mirá, vamos a ir cerrando, porque dijimos que cerrábamos con el acuerdo de San Nicolás. Sí. Porque, digamos, desde la secesión nos queda un capítulo completo de 2 países separados. 2 países separados y la sanción de la Constitución de 1853, las ideas de Alberdi que están detrás de esa, ¿por qué surge esa Constitución de esa manera? ¿Y qué está pasando en Buenos Aires? Porque la Constitución de 1853 no la sanciona ningún representante de Buenos Aires. Por eso luego, cuando se integra, dice Constitución 1853/60, porque en 1860 Buenos Aires acepta la Constitución. ¿Sí? Y además hablar de, quizás lo que más nos gusta hablar, que son de las ideas de Alberdi. Así que termina este capítulo, este segundo capítulo. Muchas gracias, Ale. Es un día de Navidad que nos pusimos a charlar sobre Argentina, este Work in Progress. Seguimos la próxima con estas partes que les prometimos. Y bueno, nada, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye.